Buenas, somos Juanjo y Manuel Espadas. Y estamos de vuelta otra vez con otro vídeo de termodinámica. Esta vez, ¿con qué? ¿Qué traemos esta vez, Manu? Esta vez vamos a hablar sobre el ciclo Otto y el ciclo diésel. Y también sobre la máquina frigorífica. Como podemos apreciar aquí. Una nevera. Qué bonita. Qué original, ¿no? Sí. Bueno, venga, volvamos a lo que hay que ir. Ay. Bien, lo primero que tenemos es el ciclo Otto, ¿no, Juanjo? Efectivamente, Manu, y nada menos que explicar que el ciclo Otto se da en los motores de 4 tiempos y resulta de básicamente una explosión, ¿no? Por eso estos motores se llaman motores de encendido provocado. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues básicamente es que cuando la mezcla de aire y combustible, que ya vimos en su día en los motores de 4 tiempos, llega a la fase de compresión, cuando está en la parte de arriba del cilindro, la bujía, que ya sabemos que era una de las partes del motor, producía una chispa en esa mezcla de aire y combustible, con lo cual se produce una ignición y una explosión. Una explosión que, bueno, que hace que ya el cilindro pues recorra para abajo de nuevo y aquí se volverían otra vez a repetir las fases del motor de 4 tiempos que Manu nos va a explicar, que ya estoy impaciente por hablar. Ya ves, ya está impaciente. Bien, lo primero, empezamos en la E. En esta letra, de la E a la A, se produce la ignición. El pistón desciende y entra el aire y el combustible. Es una mezcla de los dos. Esta transformación es una transformación isóbara. ¿Qué significa esto? Que la presión es constante. La segunda fase es del A al B. Aquí esto se llama compresión. El pistón asciende y comprime el aire y el combustible. Con esto conseguimos que la presión y la temperatura aumente. Efectivamente, Manu. A esto lo llamamos transformación adiabática. Sí, en este diagrama de presión y volumen vemos básicamente el ciclo Otto. Bien. La siguiente fase es del punto B al punto C. Esta se llama explosión-expansión y seguramente esta sea la más importante, ya que aquí es donde se produce el trabajo útil. En esta zona salta una chispa que hace explosionar a la mezcla y con esto el pistón bajaría después de esta chispa. Esto sería luego... Desciende, claro, y por eso podemos ver aquí, en la fase de expansión, por eso podemos ver aquí la transformación isócora, adiabática, claro. La transformación adiabática, porque aquí vemos que el volumen desciende, aumenta, el volumen aumenta, y la presión desciende, claro, porque en la fase antes de compresión, fijaos que la mezcla se comprimía arriba y entonces subía muchísimo la presión y disminuía el volumen, claro, porque el pistón va haciendo presión en el cilindro, pero aquí abajo pasa lo contrario, ¿verdad? Claro, el pistón baja, entonces el volumen aumenta, pero la presión disminuye. Efectivamente. Y luego en la fase de A, ¿qué es lo que...? La fase de A, pues en esta última fase es la fase de escape. La válvula de escape se abre y el pistón vuelve a subir, empuja los gases que salen por esta válvula. Eso es. Y como podemos ver, pues es una transformación isócora. Aunque en la fase de escape vemos que la transformación vuelve a ser una isóbara, porque claro, esto es lo que acaba de explicar Manu, ¿no? Que el cilindro, o sea, el pistón vuelve a subir otra vez para arriba y ahí, como vemos, el volumen vuelve a disminuir, porque claro, el pistón está haciendo presión en el cilindro, solo que aquí lo que pasa es que los gases se van y ya está. Y básicamente este sería un poco el ciclo Otto. Bueno, ahora vamos a explicar el ciclo diésel. En este vemos que no hay explosión. Pero Manu, y si no hay explosión, ¿por qué entonces pone lo mismo que en el otro? Que también hay una fase de combustión y expansión y todo eso. Claro, porque en el diésel no hay una bujía que produzca la chispa. Entonces, ¿esto cómo se produce? Es muy sencillo. Es por compresión. El pistón sube y comprime el aire, y el aire, al comprimirse tanto, se calienta. Y cuando metemos el combustible al contacto con el aire caliente, explota y baja el vía al pistón. Se produce la ignición.
Vale, pero no hace falta esa chispa, ¿eh? Tú sí que tienes chispa, ¿eh? Gracioso, espera. Pero no basta, es que no basta solo con explicar esto. Ahora la gente se está quedando, en vez de quedarse con lo que se tiene que quedar, se ha quedado solo con lo de la chispa. Habrá que explicar un poquito cómo funciona esto, ¿no? Para eso estás tú, Juanjo. Claro, si es que, a ver, deja pasar aquí al profesional. Bueno, vamos a explicar el ciclo termodinámico del ciclo diésel. Bien, vemos que desde el punto E al punto A funciona como en el caso del ciclo Otto, ¿no? Se trata de la fase de admisión y aquí se produciría una transformación isóbara. Por lo tanto, vemos que no hay un aumento de presión, pero sí de volumen. Porque claro, el pistón aquí lo que está haciendo es descender, con lo cual deja un gran volumen en el cilindro. Vosotros imaginaos el motor de 4 tiempos, que ya lo explicamos en su día. Luego tenemos del punto A al punto B la fase de compresión. Aquí se va reduciendo el volumen drásticamente, como vemos, y va aumentando la presión. ¿Por qué? Porque el pistón va hacia arriba y hace que el aire se comprima mucho contra la parte de arriba del cilindro. Por tanto, es por eso que aquí hay una transformación adiabática. Sin embargo, hay que decir que aquí que el calor se queda constante. Luego tenemos del punto B al punto C, tenemos la combustión básicamente con una transformación isóbara. Aquí vemos que el volumen aumenta. ¿Y por qué aumenta este volumen? Porque aquí es cuando se introduce el combustible. Entonces se produce esa ignición de la que nos ha hablado Manu y luego pasa a la fase de expansión. Se produce la ignición y vuelve a haber una transformación adiabática, con lo cual, solo que en este caso va hacia abajo y no hacia arriba, aumenta el volumen porque el pistón vuelve a descender y la presión pues vemos que también baja, también disminuye, claro, al hacer ese recorrido el pistón. Y luego tenemos la transformación desde el punto D al punto A, sería el escape, bueno, sería desde el punto D al A y al E, básicamente. Y aquí habría una transformación isócora, porque el volumen se mantiene constante, pero vemos que la presión disminuye. Y luego poco más, ¿no? Como hemos visto antes, que aquí se mete en esta fase, en la fase de combustión, se mete el calor. Aquí es donde se va realizando el trabajo y aquí este calor sale en forma de pérdidas. Y esto sería básicamente el ciclo diésel. Y Manu, que ha estado muy bien porque ha estado calladito y... Impresionante. Debo decir que me has dejado sin palabras. Y no creo que haya sido el único. Creo que a nuestros oyentes también has dejado... Sí, bueno, aunque después de lo de la chispa ya... Es difícil de superar. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente punto, que sería las ventajas e inconvenientes del diésel respecto a la gasolina, ¿no? Que es lo que se utiliza que es lo que el ciclo Otto utiliza, la aplicación del ciclo Otto. Bueno, vamos con las ventajas e inconvenientes del diésel respecto a la gasolina, ¿o qué, Manu? Sí. La primera ventaja es que el rendimiento es mayor. Del diésel. Del diésel, el rendimiento del diésel es mayor que el de gasolina. Ya que estamos hablando de que el del diésel es un 34%, más o menos, y el de gasolina es un 24%. Esto es muy bajo el de gasolina, por eso es mejor el de diésel. En ese sentido, sí. Vamos con la siguiente. También sabemos que el motor diésel tiene menos contaminación porque hay menos pérdida a la hora de... cuando estamos hablando de los gases de escape. Otra ventaja sería que el consumo es menor y también el combustible es más barato. Claro, al tener mayor rendimiento necesitamos menos combustible y el diésel, económicamente hablando, es mucho más barato que la gasolina. Bueno, eso hablando en términos de combustible. Hablando en plata, sí. Claro, es que ya empezamos a pensar en la chispa de antes y... Eso y luego, no tiene precio, Juanjo. Como última ventaja, vamos a decir que los motores diésel tienen mayor duración porque tienen una mecánica mucho más resistente que los motores de gasolina. Pero claro, toda ventaja tiene su inconveniente, o como se suele decir. Después de la tormenta viene la calma, aunque en este caso sería al revés. Sí. Bueno, pues inconvenientes, aunque son menos que las ventajas, pero también los tenemos, es
que es más caro. Claro, al ser más eficiente y ser más complejo, necesita mucho más trabajo. Coste de construcción, Entonces es mucho más caro. También vamos a decir que los motores diésel son más ruidosos. ¿Y esto por qué? Porque hay una fuerte explosión a la hora de la combustión. Ya hablamos antes de los motores de encendido por compresión. Y nos queda uno. Nos queda que también la contaminación de estos gases que se producen en los escapes son malos para los pulmones. Pero claro, todos los gases de un combustible son malos. Efectivamente, pero en este caso en concreto que habla Manu, tenemos una emisión de micropartículas que, como ha dicho él, pues ataca a los pulmones. Y por esa razón, pues lleva habiendo una lucha durante muchos años entre el diésel, el gasoil y la gasolina, y no se sabe bien por qué decantarse. Y ahora vamos a ir con el último punto del tema, que sería la máquina frigorífica, que nos va a explicar Manu un poquito. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que ¿qué es una máquina frigorífica? Bueno, una máquina frigorífica es una máquina que se encarga de enfriar un objeto o un lugar. Un objeto, pues puedes enfriar, no sé, una manzana, por ejemplo, una nevera, y un lugar, una tienda, o tu propia casa con un aire acondicionado. Sí, vamos, tenemos una serie de ocurrencias aquí súper coherentes. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Aquí vemos una W, que se trata del trabajo. Introducimos trabajo. ¿Por qué? Es una máquina térmica inversa. Inversa. Muy bien, Juanjo. Efectivamente, ¿no? Que transforma trabajo en calor. De esta manera introducimos el trabajo que viene en forma de electricidad. Hace mover al motor que va a sacar del foco frío, va a extraer de aquí el calor. ¿Por qué? Porque el foco frío es el foco que queremos nosotros enfriar. Pues una energía útil es el Q2, que es el frío. Que esta es la fórmula del rendimiento, sería en trabajo útil partido de la energía absorbida. Eso es. Y entonces, ¿qué pasa con Manu? O sea, con ese calor que se ha extraído el foco frío, ¿ese calor a dónde va? Porque tendrá que ir a algún lado. El calor que extraemos del foco frío lo mandamos al foco caliente. Que, por ejemplo, en un aire acondicionado sería a la calle. Es verdad, es que sí, como mandar a alguien a la calle, por eso se coge el aire de dentro de la habitación, el aire caliente, el calor que haya, ¡pum!, para afuera. Así, dicho muy vastamente. Y luego ahora, rápidamente, hablando de las aplicaciones que tiene la máquina frigorífica, antes de pasar al ciclo termodinámico. Se usa en la conservación de alimentos, sobre todo en el tema de pescados. También se usa a la hora de distribuir productos, como los alimentos, puesto que se emplean vagones frigoríficos para ello, ¿no? Que refrigeran todo este tipo de productos. También se usa en sistemas de aire acondicionado, como vemos aquí abajo en la foto, y también se usa en medicina para la conservación de determinados órganos, conservación de sangre, de ciertos medicamentos, etcétera. Y ahora pues vamos a pasar a explicar el funcionamiento del ciclo termodinámico. Sí. Bien, la máquina frigorífica. Sigamos, volvamos. Bien, lo primero empezamos aquí, en el compresor. El compresor se encarga de comprimir el vapor líquido que nos llega desde el evaporador. Como vemos aquí en el ciclo teórico, del 1 al 2, vemos que el volumen disminuye, pero la presión aumenta. Eso es, ese es el trabajo del compresor. Luego, este aire, vapor líquido, se llega al condensador. Aquí intercambia el calor y cede, es decir, que cede el calor. En el gráfico aquí, vemos que el volumen disminuye todavía más, pero la presión es constante. Es constante. Eso es, se disminuye el volumen porque el condensador aprieta, eso es, disminuye el volumen. Bien. Luego llegamos al expansor o válvula de expansión. Aquí, como vemos aquí, la presión baja y el volumen aumenta un poquito y la temperatura también baja. Y por último, de la válvula expansora llegamos al evaporador, que intercambia calor, y aquí vemos que la presión baja y la temperatura también baja, ya que absorbe el calor.
Y bueno, para despedir este vídeo, como dirían nuestros amigos italianos, grazie e arrivederci.